En la madrugada del 25 de junio de 1986, un camión cisterna Volvo F12 cargado con 20.000 litros de ácido sulfúrico se desplazaba desde la localidad murciana de Las Canovas hacia Bilbao, España. Al volante iba Andrés Martínez, acompañado por su esposa Carmen Gómez y su hijo de 10 años, Juan Pedro Martínez Gómez. Este viaje, inicialmente planeado como una combinación de trabajo y recompensa para Juan Pedro por sus excelentes calificaciones escolares, se transformaría en uno de los enigmas más oscuros de la historia española. Tras repostar en la venta de Olivo, cerca de Cieza, la familia continuó su trayecto deteniéndose alrededor de las 5:30 de la madrugada en el Mesón Aragón, en Cabanillas de la Sierra. Allí, un camarero observó a Juan Pedro vistiendo un suéter y pantalones rojos, una imagen que quedaría grabada en la memoria colectiva. Poco después, el camión inició el ascenso al puerto de Somosierra. El tacógrafo del vehículo registró 12 paradas inexplicables en el tramo previo al accidente, algunos de apenas unos segundos. La última detención, de aproximadamente 30 segundos, precedió a una aceleración que llevó al camión a descender el puerto a más de 120 km por hora, una velocidad temeraria para la pendiente y las curvas del lugar. Finalmente, el camión se estrelló contra un árbol en el kilómetro 95 de la N1, provocando la ruptura de la cisterna y el derrame del ácido. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron los cuerpos sin vida de Andrés y Carmen, afectados por el ácido. Sin embargo, no había rastro de Juan Pedro. La abuela del niño, al enterarse del accidente, preguntó desesperadamente por su nieto, lo que llevó a las autoridades a iniciar una búsqueda intensiva en el radio de 30 kilómetros sin éxito. La hipótesis de que el ácido hubiera disuelto el cuerpo de Juan Pedro fue descartada por los expertos del SIC, quienes afirmaron que, dadas las condiciones y el tiempo transcurrido, deberían haber encontrado restos óseos. Además, se descubrieron objetos personales del niño en la cabina, como cintas de música infantiles y prendas de vestir, lo que confirmaba su presencia en el vehículo. Testigos mencionaron la presencia de una furgoneta blanca tipo Nissan Vanette circulando a gran velocidad cerca del camión antes del accidente. Dos patrones locales afirmaron haber visto a dos individuos altos vestidos con batas blancas sacar un bulto de la cabina tras el siniestro. Estas declaraciones alimentaron la teoría de un posible secuestro. Un año después, se encontraron restos de heroína en un compartimiento oculto del camión. La familia reveló que Andrés había recibido amenazas de mafias que intentaban coaccionarlo para transportar drogas, sugiriendo que el viaje podría haber estado relacionado con actividades ilícitas y que Juan Pedro podría haber sido utilizado como escudo protector. En 1987, el dueño de una autoescuela en Madrid informó que una mujer ciega de origen iraní, acompañada por un niño que coincidía con la descripción de Juan Pedro, entró en su establecimiento preguntando por la ubicación de la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, la pista, al igual que otras, no condujo a resultados concretos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y la familia, el paradero de Juan Pedro Martínez Gómez sigue siendo un misterio. Este caso, calificado por la Interpol como la desaparición más extraña de Europa, permanece sin resolver, dejando una estela de incertidumbre y especulaciones que persisten hasta nuestros días. Entre los años de 1632 y 1637, la tranquila ciudad de Loudun, al sureste de París, se convirtió en el escenario de uno de los episodios más macabros y escalofriantes de posesión demoníaca colectiva jamás registrados. Este oscuro capítulo, conocido como las posesas de Loudun, involucró a un grupo de monjas ursurinas que afirmaron estar bajo el asedio de fuerzas sobrenaturales. La historia realmente comenzó en 1617 con la llegada del carismático y controvertido sacerdote Urbain Grandier a la parroquia de Saint-Pierre-du-Maché. Con tan solo 27 años, Grandier se destacaba por su gran inteligencia y su apariencia agraciada, cualidades que le granjearon tanto admiradores como enemigos. Sus ideas, consideradas transgresoras para su época, y su desprecio por el voto de castidad le hicieron un personaje polémico dentro de la iglesia.
En 1926 se fundó un convento de monjas ursulinas en Lundún, habitado por 17 jóvenes religiosas, entre las cuales se encontraba Janet de Béclier, conocida también como Juana de los Ángeles. Janet, una mujer de pequeña estatura y espalda encorvada debido a una enfermedad infantil, pronto se convirtió en una figura destacada dentro del convento. Fue en este entorno donde su vida se entrelazó con Grandier, quien ya era famoso en la localidad, especialmente entre el público femenino. La atracción de Janet que sentía por Grandier era intensa. Deseando tenerlo cerca, le pidió que fuera su director de conciencia, pero él se negó y su lugar lo ocupó el canónigo Mignon. Fue a partir de este momento que los horrores comenzaron a desatarse en el convento. Las monjas comenzaron a experimentar fenómenos aterradores. Veían esferas flotantes y la siniestra silueta de un hombre que parecía vigilarlas constantemente. Los pasillos del convento se llenaron de murmullos y susurros inquietantes, y las jóvenes religiosas se estremecían ante la sensación de ser observadas por ojos invisibles. Las monjas fueron presas de temblores inexplicables y comenzaron a rechazar la comunión. Algunas relataron haber sido atacadas por seres invisibles, mientras otras escuchaban voces que la incitaban a pensamientos impuros y lujuriosos. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva y cargada de terror. Mignon, desesperado, mandó traer a un cura al convento para analizar a las monjas, y según algunas fuentes, el elegido fue el propio Grandier. La decisión final fue llevar a cabo un exorcismo colectivo, lo que desembocó en una serie de rituales espeluznantes y llenos de sufrimiento. Durante una de estas sesiones, Mignon afirmó haber expulsado del cuerpo de Janet el demonio Asmodeo. Sin embargo, otras entidades demoníacas como Zabulón, a quien ya hemos visto anteriormente en otros casos, Leviatán, Balán y Behemoth, continuaban atormentando a las monjas según las autoridades religiosas. En medio de estos horrores, Janet acusó a Grandier de haber embrujado a las monjas mediante un ramo de rosas en el que supuestamente había sellado un pacto con el diablo. Otras monjas, bajo tortura, también testificaron en su contra, revelando los oscuros métodos utilizados para arrancar las confesiones. Era evidente que los enemigos de Grandier buscaban cualquier excusa para llevarlo a la hoguera, y las confesiones de las monjas le proporcionaron la evidencia necesaria. Tras una serie de investigaciones y torturas, Grandier fue acusado de brujería y de ser el responsable de las posesiones demoníacas de las Ursulinas de Lundún. La iglesia lo condenó a morir en la hoguera, pero no antes de romperle las piernas para asegurarse de su sufrimiento. El 18 de agosto de 1634, Urbain Grandier fue quemado vivo. Una víctima de rivalidades políticas y eclesiásticas más que de una posesión demoníaca. La muerte de Grandier no puso fin a los fenómenos inquietantes en Lundún. El caso de las endemoniadas de Lundún sigue siendo uno de los relatos más escalofriantes de la historia, un recordatorio de los oscuros recovecos del fanatismo y la histeria colectiva, y de cómo el mal puede manifestarse en las maneras más insospechadas y aterradoras. El mal puede presentarse ante nosotros de las maneras más aberrantes y evidentes que existen, pero también pueden disfrazarse ante nuestros ojos bajo formas inocentes y peligrosas. Cuando pensamos en asesinos seriales y bárbaros, es comprensible que imaginemos a hombres y mujeres adultos con un retorcido gusto por el dolor ajeno. Pero, ¿qué sucede cuando estos bajos instintos se presentan a una temprana edad? ¿Sería un niño capaz de acabar con la vida de un inocente? ¿Tendría un niño la falta de escrúpulos para torturar, estrangular y apuñalar a otro ser humano? En las sombras de la historia criminal argentina emerge la figura siniestra de Cayetano Santos Godino, mejor conocido como el Petizo Orejudo, un hombre que resonaría como el eco distorsionado de la inocencia perdida. Hijo de inmigrantes italianos, nacido en Buenos Aires el 31 de octubre de 1896, este niño aparentemente común ocultaba en su interior una oscuridad insondable que marcaría para siempre la historia del crimen en Argentina. Desde sus primeros años de edad, Godino revelaba una inclinación perversa hacia el asesinato y la tortura, siempre dirigiendo sus impulsos mortales hacia los más vulnerables, otros niños.
Su padre, Fiore Godino, fue quizás responsable en parte de haber engendrado a quien se convertiría en el primer asesino en serie de la historia policial argentina. Alcohólico y golpeador, había contraído la sífilis tiempo atrás del nacimiento de Cayetano. El niño vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, durante sus primeros años de vida estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis. La niñez de Cayetano transcurre en las calles vagando. A partir de los 5 años, concurre a varias escuelas de donde siempre es expulsado por falta de interés en los estudios y su comportamiento rebelde. El escenario de sus fechorías y su carrera criminal serían los baldíos y los conventillos de los barrios de Almagro y Parque Patricios. Una zona de fincas, de retiro, de descanso, pero también un arrabal desgranado de paisanos y extranjeros. A la corta edad de 16 años de edad, Cayetano Santos Godino, conocido como el Petiso Orejudo, se convirtió en el primer asesino en serie en Argentina. Es uno de esos casos de criminalidad horrenda, un caso de hombre fiera, donde a la persona le faltan aquellas condiciones de propio control que dominan los instintos y diferencian a las bestias de los individuos pertenecientes al género humano. La primera denuncia contra él fue presentada por su propio padre en 1906, cuando el petizo tenía 9 años. Se presentó a la comisaría para decir que su hijo es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos sus vecinos arrojándoles cascotes o injuriándolos. A esa edad, Godino ya presentaba una de las extrañas características de su personalidad: los actos de crueldad contra los animales. Su padre, en la denuncia, añadió que su hijo se había entretenido matando a unos pájaros domésticos. El padre quería que la policía se hiciera cargo de su hijo y el petizo acabó encerrado en un reformatorio. Pero esto no sirvió de nada, ya que en cuanto recobró la libertad en 1911, se dedicó a su carrera criminal. Más adelante, se convirtió en un objeto de estudio psiquiátrico. Estos destacaron que se trataba de un imbécil en el sentido estricto de la palabra, alguien despojado de inteligencia. Sin embargo, el petizo justamente cometía sus crímenes aprovechándose de su aspecto de idiota, ganándose la confianza de sus víctimas y engañar a quienes pudiera amenazar sus oscuros placeres. Por lo general, el petizo atraía a los chicos menores que él, ofreciéndose a jugar o con golosinas, y entonces era cuando se los llevaba a casas abandonadas para cometer sus crímenes. Uno de sus primeros delitos lo perpetró en contra de un chico de 2 años de edad, Miguel de Paoli, a quien llevó a un terreno baldío donde lo golpeó y lo arrojó contra un cerco de espinas y luego procedió a darle ladrillazos. Esto lo advirtió un agente de policía, pero el petizo dijo que había encontrado al niño allí e insistió en llevarlo hasta su madre. Esta después lo recompensó con unas monedas. En marzo de 1906, a la edad de 10 años, perpetró un acto atroz al secuestrar a una niña de 2 años. La condujo a un terreno baldío e intentó estrangularla y al no lograrlo, la enterró viva en una zanja ocultando su cruel acción bajo una capa de latas. Para cuando encontraron a la pobre niña, ya se hallaba sin vida. Y así, el petizo orejudo había cometido su primer asesinato. En otra ocasión, engañó a un niño de 2 años, Severino González, a quien intentó ahogar en una pila para caballos. Los ruidos, naturalmente, llamaron la atención del propietario, y cuando le preguntaron por lo que estaba ocurriendo, el petizo, mientras acariciaba al niño, dijo que se acababa de ir una mujer vestida de negro y baja, y que por suerte había llegado a tiempo para salvarlo. Una vez más, Godino había sido frustrado. Su siguiente intento también fracasó. Intentó quemarle los ojos a un chico de 2 años, pero sus gritos atrajeron a su madre. Mientras tanto, el petizo saciaba su crueldad hacia los animales, llegando a matar a un caballo con un cuchillo. A medida que la ciudad bullía con la vida cotidiana, Godino tejía su propia tela de terror. A los 15 años, se sumergió en las sombras de una bodega de la calle Corrientes, desencadenando un incendio que devoró todo a su paso y tardó 4 horas en ser sofocado. Su respuesta ante la tragedia reveló la oscura fascinación que albergaba. Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego.
En 1912 le prendió fuego a las faldas de una niña de 3 años, quien falleció tras 16 días de agonía. Meses más tarde llevó al pequeño Arturo La Aurora a una casa abandonada. Le tapó la boca con un pañuelo y tras atarle un piolín de hilo trenzado al cuello, lo llevó a rastras a una habitación. Allí lo desnudó, lo golpeó y finalmente lo estranguló. En medio hubieron varias agresiones e intentos de acabar con la vida de varios niños de entre 2 y 4 años que con su mismo modus operandi de engañarlos y llevarlos a baldíos, ultrajaba y golpeaba, pero sin conseguir acabar con ellos, debido a que por alguna razón divina o lo que sea, siempre alguien lo encontraba infragante. Pero al ser un niño, siempre lo soltaban. Finalmente, su última víctima fue un vecino suyo de 3 años de edad, Gesualdo Giordano. Tras comprarle unos caramelos de chocolate, se los llevó y lo ató de pies y manos con un piolín y lo ahorcó, pero sin llegar a matarlo. Al marcharse, se encontró con el padre del pobre niño, buscándolo con desesperación, y el petizo le aconsejó ir a la policía a hacer una denuncia. Seguidamente, regresó al lugar donde el pobre niño ya agonizaba y le insertó un clavo en la sien. Por la tarde, acudió a la casa del niño donde los padres estaban velando al cadáver encontrado. Se acercó a contemplarlo y antes de irse le movió la cabeza. Quería ver si aún llevaba el clavo, dijo en sus declaraciones. Más tarde ese día, una mujer declaró haber visto al niño en compañía de un joven con unas orejas grandes y unos brazos largos, desproporcionados para su estatura. Gracias a esta declaración, al día siguiente el petizo fue detenido en su domicilio. En su bolsillo llevaba restos del piolín y un recorte con la crónica del asesinato del pequeño La Aurora. El petizo confesó haber torturado y matado innumerables animales y provocado 7 incendios. Asesino, infanticida, sádico, torturador y pirómano, todo un psicópata desde su infancia. El 4 de enero de 1913, el petizo orejudo ingresó preventivamente al hospicio de las Mercedes, donde su violencia estalló peor que antes. Intentó asesinar a varios internos, pero lo detuvieron antes que pudiera hacerlo. En noviembre de 1915 fue condenado a cadena perpetua y en 1923 se trasladó al penal de Ushuaia. A comienzos de 1933 torturó y asesinó a 2 gatos que eran las mascotas del penal. A causa de este hecho, los presos lo emboscaron y le dieron una golpiza que lo dejó muy grave. Allí permaneció en el hospital del penal varias semanas. A partir de 1935, estuvo constantemente enfermo y sin recibir visitas, hasta que murió en Ushuaia el 15 de noviembre de 1944, en condiciones poco claras. Detrás de la fachada de niño aparentemente ordinario se escondía un demonio humano y el país se vería conmocionado por los actos de este asesino serial precoz. La historia de Cayetano Santos Godino es un escalofriante recordatorio de que a veces el mal puede adoptar los rostros más inesperados y en la quietud de la noche de Buenos Aires se forjó una leyenda oscura que perduraría en la memoria colectiva. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.